Consulta económica con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en el Rumbo de la Tarde y ahora vamos a dar paso a nuestro querido compañero Israel Abreu para que hablemos un poquito de economía. Vamos a darle permiso a don Miguel, que tiene un compromiso. Gracias a Dios que el rating no baja, porque esta es la sesión de... Pero definitivamente... Yo bajo el rating y tú lo subes. Pero definitivamente hay que hablar de economía, pues el Banco Central ya empezó a publicar las cifras del mes de enero, no obstante haber publicado las cifras del cierre del año 2021. Debemos necesariamente hablar de la comparación que hizo el Banco Central con otras naciones de la región al respecto del aumento de la tasa de política monetaria. Como siempre explicamos brevemente, la tasa de política monetaria es una herramienta económica que tienen los gobiernos para en alguna medida tanto restringir el circulante como expandirlo en el caso que lo amerite, dependiendo de la situación económica que esté viviendo la nación. En ese orden, pues la política de la tasa de política monetaria es tendente a la alza. En este momento nuestra tasa de política monetaria alcanza los 5 puntos porcentuales, el equivalente a 500 puntos. En ese orden, el Banco Central publica que además de República Dominicana, los países que han aumentado su tasa de política monetaria y hace una comparación son en orden descendente, o sea, quienes más se acercan hasta los que menos se acercan están iniciando por Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, República Dominicana en el 6º lugar, Colombia en el 5º, Uruguay en el 4º, Perú, Paraguay, Chile y Brasil. Brasil es quien en este momento tiene la tasa de política monetaria más alta. Israel, disculpa. Se sitúa en este momento en 10.75% adelante. Para la gente que no maneja la terminología económica, que está en su casa, que va en el carro, que está oyendo el programa, ¿en qué afecta este índice en la vida común de la gente? Muy bien. Realmente la tasa de política monetaria, que es, vuelvo y les repito, una herramienta que tienen los gobiernos para restringir o expandir el circulante, nos afecta ¿de qué forma? La tasa de política monetaria no es más que la tasa a la que el Banco Central de la República Dominicana hace la intermediación en términos económicos al respecto de la tasa activa, que es la tasa que cobran los bancos, y la tasa pasiva, que es la que los bancos pagan. Ahora, en lo inmediato, ¿qué va a pasar? Bueno, pues República Dominicana va a casi duplicar las tasas de interés que en este momento los ciudadanos, micro, pequeñas y medianas empresas, pagamos por concepto de préstamos hipotecarios, préstamos solidarios, o sea, con garantía de otra persona, o con garantía mobiliaria, o sea, con un vehículo o con cualquier bien mueble que posea. ¿Y los de consumo también? Y los de consumo también. Los de consumo existe la posibilidad que sea más costoso, porque por ejemplo un préstamo de consumo es el consumo de una tarjeta de crédito. Ese es uno de los más costosos. La tasa de interés para algunas tarjetas de crédito alcanza hasta el 60% anual. Entonces, de esa manera, para responder tu pregunta ya de manera específica, los ciudadanos dominicanos y gran parte de la región, porque República Dominicana ocupa el 8º lugar en el aumento de la tasa de política monetaria, lamentablemente van a ver incrementadas las tasas de interés. Concomitantemente con esto mismo, definitivamente, las herramientas que te ofrece la economía, ¿no? y que tiene el gobierno a mano para en alguna medida
en este caso, que lo que procura es tratar de controlar los niveles de inflación, bueno, pues debe usarla. Ahora, ¿qué sería importante? Pero ¿cuáles son esas herramientas? Entonces, la herramienta de la cual estoy hablando en este momento es de la tasa de política monetaria, entre otras, la cual está utilizando, vuelvo y te reitero, para esclarecerlo un poco más, para controlar la inflación, para en alguna medida ver que el ciudadano no vea aumentar más el índice de precio al consumidor, por ejemplo, que es otro dato que voy a dar en unos momentos. O sea que es una medida buena para evitar que siga aumentando la inflación. Relativamente, porque eso va a sacar dinero de la economía. Entonces, al respecto de esa misma cuestionante que tú te haces, es que a mí me gustaría escuchar al gobierno dominicano decir, evaluar que en el mediano plazo, por poner 3 años, bueno, pues República Dominicana no va a tener que tomar medidas de ese corte tendente al constreñimiento de la economía para sacarle circulante, porque lamentablemente eso nos afecta de manera directa. Ver, vuelvo y te repito, que el gobierno va a hacer lo suficiente y necesario, como por ejemplo la inauguración del centro de exportaciones en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana, para que los aviones que vienen de Europa no se vayan con esos espacios vacíos. Por ejemplo, eso es una medida importante que va a generar divisa y que puede ayudarnos a balancear nuestra balanza de pago. Entonces, en ese orden, esas son medidas que a mí me gustaría escuchar, que no necesariamente las medidas de corte económico, que lamentablemente lo que hacen es restringir el circulante, constreñir la economía y ponernos en una situación un poco más difícil, pues lamentablemente me gustaría escuchar que medidas como estas sean tomadas y se le den seguimiento. Entonces, en otro orden, debo hablarles de la inflación interanual, que en este momento ocupa 8.73%. Eso es al 31 de enero del año 2022. Y la inflación para el mes de enero de manera específica es de 1.18%. La meta de inflación para el mes de enero es de 10%. Ahora, ¿qué indicador es sumamente importante ver al respecto de la situación económica de República Dominicana? El indicador mensual de actividad económica, que para el año 2021 fue de 12.3%, ya ese dato nosotros lo sabemos, y para enero del año 2022 es de alrededor de un 0.87%. El indicador mensual de actividad económica lo que nos indica a nosotros es en qué medida la economía creció o disminuyó. Cuando tenemos un porcentaje de 0.87% y lo traspolamos a 12 meses, eso indica que el crecimiento económico va a tener un comportamiento parecido al que tuvimos en el año 2021. No obstante, parecido, sin hacer las consideraciones del lugar al respecto de lo que pueda pasar, por ejemplo, con las remesas, con las ayudas sociales y con la variable relacionada con la misma tasa de política monetaria que, como todos sabemos, en alguna medida, por ejemplo, para el año 2021, el gobierno colocó alrededor de 216,000 millones de pesos a tasas de intereses preferenciales y que ese dinero vino a agregarle valor a la economía. Ahora, ¿qué pasa? Que para este año vamos a tener tasas de interés más costosas, lo que en alguna medida va a frenar la toma de decisión de los ciudadanos para tomar prestado, y en esa misma medida eso va a afectar tanto la economía como los bolsillos de los mismos ciudadanos. Si usted tiene un dinero que quiere invertirlo y cuando va al banco se da cuenta que usted puede conseguir tasas de interés sumamente competitivas, bueno, pues eso en buen dominicano asesinaría la iniciativa de tu emprender, por así decirlo, y lo que hace es que compra papeles comerciales, certificados financieros o cualquiera de los instrumentos que en ese momento se te ofrezca. Entonces, es importante que los ciudadanos nos preparemos
al respecto de la pregunta que tú me hiciste, Olga, para enfrentar la situación que se va a vivir durante el año, durante el mes de febrero y lo que va del año 2022. Por otro lado, y no menos importante, son las reservas internacionales. Todavía República Dominicana mantiene reservas internacionales por 12.734 millones de dólares. Este número es sumamente importante, puesto que con ello el gobierno enfrentaría cualquier situación relacionada con nuestra balanza de pago y tendría la capacidad económica de soportar importaciones o pagar importaciones por alrededor de 7 meses. Todo esto gracias a los resultados tanto del año 2020 como del 2021 y ahora en el año 2022. Por otro lado, y aquí me gustaría que todos hagamos una reflexión. En el transcurso del día de hoy, a primera hora de la mañana, subí un TikTok en donde me refería a que me gustaría que el presidente de la República, don Luis Abinader, nos explicara por qué los ciudadanos debemos pagar el déficit fiscal. Y más que pagar solamente el déficit, porque toda actividad económica, por así decirlo, empieza con un déficit. Tomamos un dinero prestado para invertir en lo que sea. O tomamos un dinero nuestro, lo invertimos en una compañía y esa empresa ya tiene un pasivo con nosotros. El hecho es que ese déficit, que es lo que lo agrava, porque si tú tomas prestado o tienes un déficit para invertir, o sea, eso va a tener algún retorno, bueno, pues pudiera explicarse. Ahora, en el caso que nos amerita para el año 2022, ¿por qué vamos los ciudadanos dominicanos con nuestros impuestos tanto a pagar ese déficit como además comprometer nuestros ingresos futuros en función de que vamos a asumir gastos dentro de ese déficit que no van a tener ningún retorno? Eso es definitivamente algo que a mí me gustaría escuchar a quienes en este momento nos gobiernan explicándolo. Y que los superávit que pudieran tener en el orden de las recaudaciones, entonces lo que den al traste no es con que se gaste más dinero, sino o que se invierta o que se reduzcan esos niveles de endeudamiento que ya al día de hoy República Dominicana tiene comprometidos. Es el caso del déficit para el año 2022, que es de 284.000 millones de pesos y que ya esos bonos soberanos están aprobados. Definitivamente no termino de entender cómo es posible que a esta altura del juego y sabiendo la situación que vive República Dominicana, todavía no se discutan las variables relacionadas con cómo lograr que la calidad de vida del dominicano mejore en función de una mejor elaboración del presupuesto. Porque pudiera tenerse un presupuesto, ¿verdad? Inclusive un presupuesto con déficit, pero que el resultado de ese déficit no sea que para el año que viene vamos a terminar pagando más intereses y que quizás el dominicano no vea de manera positiva la gestión de gobierno a la que nos refiramos. Entonces, ¿qué va a pasar para que se asuma ese proceso de responsabilidad fiscal que debe tener un gobierno? Responsabilidad fiscal, de lo que se trata es de que veamos los resultados de lo que supone ese presupuesto llevar consigo. No es posible que seamos siempre los ciudadanos que terminemos pagando el costo de los errores de los funcionarios. En algún momento aquí hablábamos del tema de la educación. Yo no veo la hora, y me gustaría que ustedes me dieran su opinión,
de que República Dominicana pase por el proceso de evaluación de PISA. De PISA. Por Bueno, ejemplo. yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un año, casi 2 años viendo esta gestión. Entiendo que hay funcionarios que lo han hecho bien, hay funcionarios que lo han hecho más o menos bien, pero hay 2 o 3 funcionarios que yo considero que debe analizarse. El presidente debe sentarse a ver el equilibrio entre la ventaja y la desventaja de mantenerlos ahí. Uno de esos para mí es el tema educativo. Yo vi el otro día con sorpresa que estaban celebrando que se habían entregado los libros de texto, pero estamos a 3-4 meses de terminarse el año escolar. Entonces, por ejemplo, saludo muchísimo el trabajo que ha hecho Yayo San Lobatón en relación a aumentar las recaudaciones en un momento en donde la economía básicamente... Ahora, Olga... Y enfrentarse a una gran evasión. ¿Tú entiendes que esos funcionarios, vamos a llamarle medianamente buenos? Porque de ahí para abajo... No, hay otros que lo han hecho muy bien. Yo podría citarte algunos, pero... Pero lo que pasa es que los que no lo han hecho muy bien, quienes terminamos pagando la mala gestión de esos funcionarios, es usted que me está escuchando, amable radio escucha. Y yo cada vez que hago cualquier consumo, por insignificante que usted crea que parezca, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Entonces, yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo plantearle al ciudadano, eso, y voy a traducirlo en la economía familiar, como que tu esposa o tu esposo, en cualquiera de los casos, para no verme sexista, vaya y te presente un presupuesto, ¿verdad? Que es deficitario porque tú sabes cuánto tú estás ganando, no es una adivinanza, y los resultados de tú elaborar ese presupuesto, ¿verdad? No vayan en consonancia con lo que estás obteniendo, sea la responsabilidad de cual fuere. Entonces, yo creo que no es justo lo que estamos viviendo los dominicanos. Y que lo otro, y lo peor todavía, que yo creo que por un tema de educación, que a nosotros no nos importe. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que, como siempre lo digo, si uno saca la política del medio, uno se da cuenta, ese mismo indicador que tú analizabas de forma brillante, lo de la política monetaria, hemos visto cómo países han tenido que verse en la necesidad de la región en implementar la misma medida. Uno pensaría de inmediato en que... El caso de Brasil, como sí, tú dices, 10.75 duplica la de aquí. Entonces tú te pones a pensar, bueno, si tú sacas la política, lejos de hacerlo un conflicto de que este gobierno o que esta autoridad, estamos hablando de que hay una situación económica en la región y que los países tienen que implementar este tipo de medidas para salvaguardar, que se pueda aplicar a todas las economías teniendo en consideración las especificaciones de cada una. Tú no puedes valorar la economía de Brasil con la economía dominicana y pensar que lo que funciona allá funciona aquí. Eso es un elemento a tomar en consideración, pero si sacamos el elemento político y el debate político de la mesa, entendemos que la situación a nivel general no es la mejor y que el gobierno siempre lo ha tenido desde que asumió frente a sí un reto de manejar una economía que está en constante adaptación. Entonces, yo creo que en esa parte entiendo un poco más la medida de la política monetaria porque no es algo que es exclusivo de República Dominicana. La situación económica a nivel mundial no es la mejor. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Yayo San Lobatón, a quien siempre oigo que dicen que ha hecho un muy buen trabajo y que tiene elementos a favor con el tema de las recaudaciones, intentando bajar el tema de la evasión y la elusión, aunque creo que podría ser todavía mucho mejor en ese sentido. Lo que sí critico es que a pesar de que constantemente se anuncia de que ha aumentado la recaudación, seguimos viendo cómo de a poquito nos están metiendo cada vez más que un impuestito allí, que un impuestito allá, y que se trata de grabar cosas que son canales, vamos a decirlo así, alternativos de la gente de escasos recursos, como fue el caso de la semana pasada que comentábamos de las pacas. O sea, esos métodos que la persona pobre, no di que humilde, no, la gente pobre que no tiene tantos recursos para poder vivir decentemente, esos canales alternos, ¿cómo es eso? La ropa usada u otras cosas que se utilizan precisamente para sortear la situación,
pues yo creo que debe pensarse. Yo no estoy en contra de la regulación y que se pague impuestos, pero debe ser en la misma medida de los sectores a los que impacta. Entonces, en ese sentido, le tengo esa crítica a Yayo San Lobato. Yo me sumo a la crítica general que tú haces, sobre todo porque no se corresponde con la filosofía mercadológica que vendió el gobierno. Ellos se vendieron como un gobierno del cambio. O sea, no la sustancia del cambio no se está proyectando en esta gestión de Luis Abinader. Entonces, ahí hay un conflicto filosófico, ideológico, que puede traer sus consecuencias a futuro, sobre todo cuando hay iniciativas o todo parece venir o ser que va a haber una reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, no me cuadra eso, porque fíjate que tú dijiste en el introito de tu comentario de que hay funcionarios que primero hay funcionarios que uno no lo conoce en sentido general porque están inactivos, y hay otros que lo han hecho bien, que suenan que uno lo hace bien, aunque no manejemos las estadísticas en sentido general de las cosas que han hecho muy bien, pero hay una serie de funcionarios, ya para concluir, que son inactivos y que el pueblo quisiera que se activen y que generaran cosas positivas, cosas de cambio, como vendió filosóficamente el gobierno. Bueno, amén de cuál sea la postura de cada quien en relación a lo que ha sucedido en estos 2 años de gobierno, vamos a tener que seguir analizándolo en el programa de mañana porque no hay tiempo para más. A ustedes las gracias por acompañarnos toda esta hora en el rumbo de la tarde y a invitarles a que se mantengan pegadito ahí, que no cambien porque siguen los poderosos. El rumbo de la tarde.